Millones de historias, vivencias, anécdotas, alegrías, tristezas, un sinfín de emociones. Bienvenidos a La Diáspora, una mirada diferente a una realidad que vive hoy el país. La percepción y el sentimiento de quienes por diferentes razones se fueron a comenzar de nuevo. Un grupo de venezolanos integrado por artistas, músicos, empresarios, humoristas, estudiantes, profesionales, amas de casa, emprendedores que han salido buscando un futuro mejor para ellos y sus familiares. Nos cuentan cómo son ahora sus vidas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, el número 38, el quinto de la segunda temporada. Poco a poco vamos avanzando, creciendo, lentos pero constantes. Sin embargo, para continuar entrevistando a venezolanos en el mundo y que el podcast continúe creciendo, necesito el apoyo de ustedes. Necesito que se suscriban a las diferentes plataformas y además de escucharlo, le den me gusta, lo compartan, lo comenten. Y de esa forma, pues yo puedo seguir entrevistando y conociendo muchas más historias junto a ustedes de venezolanos en el mundo. Hoy converso con otro amigo de la época cuando estudiábamos en el Tecnológico en la isla de Margarita. Realmente teníamos muchos años sin vernos. Nos comunicábamos eventualmente por mensaje, pero hoy, después de muchísimo tiempo, nos volvemos a encontrar. Un hombre que luego de terminar los estudios en la isla se fue a su tierra natal, comenzó otra carrera, estudió Derecho, se graduó, ejerció como abogado, también como profesor universitario, y hoy se encuentra en el sur del continente. Es un verdadero gusto tenerlo hoy como invitado. Él es Javier Jesús Pérez Ruiz. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer que hayas aceptado la invitación. Hola Julio, ¿cómo estás? Desde acá un gran saludo y sobre todo volver a tener ese contacto contigo. Ya sabemos que hoy en día todavía sigues en Venezuela. Nosotros estamos fuera del país por todas las circunstancias que han pasado, pero lo más importante es que seguimos acá, en esta tierra, en este mundo, luchando y dando lo mejor de todo lo que tú has dicho en la presentación, pues como profesional, como ser humano, como persona, como padre, como hijo, y dando lo mejor de sí donde quiera que estemos, como nuestra nacionalidad, como venezolanos. Y aquí estamos, pues en esta parte de Chile, acá en la ciudad de Temuco, desde hace aproximadamente más de 4 años, y con muchas expectativas todavía. Entonces es un placer de poder colaborar contigo en este programa que estás haciendo y que sea de provechoso para las personas que te siguen y que día a día están en esta diáspora venezolana y para los que quieren seguir en esta diáspora venezolana que estamos viviendo actualmente. Así es, la idea de este podcast nació con la intención de mostrar hasta cierto punto de vista el otro lado de la diáspora, o sea, la cara quizás más amable de la migración, ¿no? En los últimos años, pues, aunque es una realidad, pero en los últimos años el tema de la migración, incluso en la actualidad, se lleva a unos niveles de dramatización demasiado grandes y hay una cantidad de venezolanos, miles, millones, que están fuera, pero que también están luchando y se están labrando un camino. Y entonces, pues, la intención de este podcast es precisamente que se conozcan esas historias de gente que está tratando de consolidar una nueva vida en otro lugar. Javier, cuéntame o cuéntanos, ¿de qué lugar de Venezuela eres? Que eso no lo dije en la presentación para que lo hicieras tú mismo. Y bueno, ya dijiste cuánto tiempo llevabas fuera del país, pero ¿de qué lugar eres? ¿Y cómo ha sido el proceso de adaptación en el aspecto personal y en el aspecto laboral? Bueno, Julio, como ya tú lo sabes, yo soy del estado Falcón,
Yo nací en la ciudad de Coro, la capital, pero mis raíces en sí están en la península de Paraguaná, en un pueblo costero que se llama El Hato, pero toda nuestra actividad principal es en la ciudad de Punto Fijo. De hecho, mis últimos años que en Venezuela, mi familia, mis hijos están en la ciudad de Punto Fijo. Como te dije, en la península de Paraguaná, esa hermosa conuco en el mar, como se pronuncia en lengua caquetía, hacia la parte del occidente de Falcón. Las mejores playas, según, y yo creo que así yo lo confirmo, Adícora, Buchuaco, Supí, Tiraya, el Cabo San Román, y por supuesto la ciudad comercial Punto Fijo y Coro, que es nuestra primera capital de Venezuela. Entonces, desde allá vengo, desde esa tierra de los vientos alisios, que tanto extraño hoy en día, porque estoy en Chile, que hace bastante frío en esta época. Me imagino. ¿Dónde resides y dónde trabajas actualmente? Dijiste en la ciudad de Temuco, ¿no? Temuco. Sí, sí, la ciudad de Temuco es hacia el sur de Chile, pertenece a la 9ª región de la Araucanía, es una zona austral, rodeada tanto sí, por supuesto, de mar, de volcanes, de mucha vegetación, bastante vegetación, termas. Acá se cumplen específicamente las 4 estaciones. En estos momentos ya comenzamos la época de invierno. A partir del 21 de junio oficialmente estamos en invierno. Y Chile se caracteriza, es un país sumamente largo, o sea, no es tan ancho, pero sí es largo. Entonces está la parte norte, que colinda con Bolivia y Perú, está la parte central, que es donde está la ciudad de Santiago, Villa del Mar, y está la parte sur, que se da hacia los lados de la Patagonia, bastante frontera con Argentina. Entonces la ciudad de Temuco es una ciudad que es ancestral de muchas comunidades indígenas. Acá son las comunidades mapuches, que son de los pueblos originarios, y la principal actividad es la parte turística, por tener muchos glaciares, muchos volcanes, termas, playas, por supuesto, y la parte agrícola y pecuaria. Y, bueno, es una ciudad bastante completa, aproximadamente debe tener alrededor de casi 2 millones de habitantes, compuesta también esta región por 32 comunas o 32 municipios, como se dice allá en Venezuela. Ok. Ahora, o sea, que es una ciudad grande, pues es importante, ¿no? Porque una ciudad de 2 millones de habitantes es una ciudad grande. Es una de las principales ciudades del sur de Chile. De Chile. Javier, cuéntanos, ¿estás contento, satisfecho, pues, con la decisión que tomaron de haber emigrado? Bueno, Julio, de estar contento prácticamente no te puedo decir si lo colocamos en una escala del 100%, no, porque dejar nuestra tierra, dejar nuestra costumbre, dejar nuestra familia, fue una decisión bastante difícil. En el 2018 yo te dije que decidí emigrar hacia Chile, por la misma situación que tenemos muchos, ¿no? La misma situación económica, la situación del país desde el punto de vista político, social, de inseguridad, a pesar de que somos profesionales, teníamos más de 2 trabajos, una vida relativamente estable, pero eso, a la medida que lo que sucede en el país desde el punto de vista político, el gobierno que está actualmente avanzaba, nosotros los profesionales, la mayoría, creo que nos vimos en la necesidad de poder emigrar para poder mantener a nuestra familia, para poder seguir dándole una mejor calidad de vida, una seguridad para que nuestros hijos, yo tengo 2 hijos pequeños, de 12 y 11 años, y una hija de 24 años, que ya es una mujer, pero más que todo por esos chamos, por esos hijos que necesitan, que no son culpables de todo lo que está pasando,
y decidí salir solo. Mi familia se quedó allá en Punto Fijo y yo decidí salir para emprender. Y por supuesto que fue Chile, que en ese entonces era uno de los países con un mejor estándar económico, la moneda de acá, que es el peso chileno frente al dólar, se mantiene estable, una economía estable, y eso fue lo que yo decidí, venirme hacia la parte más sur de Sudamérica, como le Chile, una región completamente distinta a la nuestra, ya que acá, como te dije, se dan las 4 estaciones durante el año, tal cual como se debe vivir, pues. Se da invierno, se da otoño, se da primavera y se da verano. Las 4 estaciones están bien marcadas todos los años. Y el proceso de adaptación, bueno, ha sido bastante lento. Es otra cultura, sobre todo donde yo estoy, es una cultura donde está mucho las comunidades indígenas. Existe un conflicto ancestral que todavía prevalece en el gobierno pasado, que era el gobierno del presidente Piñera. Ahora estamos en un nuevo gobierno con el presidente Boric. Se mantiene unos conflictos por el reclamo que lo hemos vivido en Venezuela con nuestros pueblos aborígenes, y entonces acá todavía eso se mantiene y casi todos los días existe ese tipo de reclamo el reclamo de las tierras, derecho a la tierra. El derecho a la tierra de los pueblos ancestrales o los pueblos originarios. Cuéntame, ¿hay algo particular que te guste del sitio donde vives, que esté relacionado a lo que sea? Clima, comidas, costumbres, y algo más allá de la propia familia que extrañes o añores de Venezuela. Por supuesto que estar acá en este país uno ve un cambio bastante significativo a lo que es la Venezuela que uno ha vivido, a lo que es la Venezuela en este momento, sobre todo la seguridad. Cuando yo llegué hace aproximadamente 4 años y medio y ver personas que caminaban a las 12 de la noche, en la madrugada, o sea, a altas horas de la noche, hablando por su celular, por cualquier calle de esta ciudad, para mí fue bastante impresionante, cosa que lamentablemente en nuestro país en estos momentos y hace unos cuantos años atrás no lo podemos hacer porque la inseguridad, la delincuencia que no ha sido controlada 100% o un porcentaje muy menor. Acá ver ese tipo de situaciones, yo dije, wow, sí, estoy en un país donde realmente la parte de la seguridad está resguardada. Y de hecho, 4 años después, todavía se puede hacer, ver a una dama o a una mujer caminar a altas horas de la noche por el centro de la ciudad sin ningún tipo de problema. Eso demuestra que la parte de la seguridad pública funciona y que todavía el respeto a la forma de vivir, o sea que hay una mejor calidad de vida desde el punto de vista de seguridad. Eso fue una de las cosas que realmente me impresionaron y que todavía se mantiene, ¿no? Haciendo esa comparación entre los dos países, ¿no? Ok. ¿Y qué añoras de Venezuela? Que no sea evidentemente la familia, porque bueno, eso se sabe que si te fuiste por solo. Por supuesto que yo creo que lo que más añoro, yo que soy un hombre de costa, ¿no? Que viví aproximadamente 12 años en la isla de Margarita y venía de Paraguaná, que es playa, y Venezuela se caracteriza por playa. Lo que extraño es mi clima, a pesar de que, bueno, se viven unos intensos momentos calurosos, pero el clima tropical yo creo que es el mejor clima del mundo. Acá hay momentos, la vestimenta tiene que ser diferente. Hoy en día, el día de hoy sábado, va a haber sol, entonces podemos estar un poco con menos ropa, una ropa normal. Y aparte que el apartamento donde yo vivo es bastante
temperado. Pero estar en mi país con una ropa tropical, apenas con una franela o con una chemise, con una sola camisa, bueno, eso te hace sentir un poco más cómodo. Acá a partir de la temporada de otoño hasta primavera tienes que usar mucha ropa, muchas capas de ropa, porque los días te pueden cambiar de un momento a otro. Puedes salir en la mañana con sol, pero allá a partir de las 2 horas te está lloviendo y resulta que en la tarde, noche, un frío que baja aproximadamente hasta 5 grados, puede bajar a 0 grados. Entonces, todas esas cosas, extraño mi clima, extraño el calor de mi gente, por supuesto, de mi gente venezolana, la jocosidad nuestra. El pueblo chileno es un pueblo bastante cerrado, no es tan jocoso, no es tan social como somos los venezolanos, y todas esas cosas se extrañan el día a día. El que tú llegues a una parada y no des los buenos días o no saludes, todo ese tipo de cosas se extrañan mucho. El chileno se puede caracterizar, a pesar de que puede ser solidario en ciertos momentos, pero no es tan sociable, no es tan comunicativo como somos nosotros los venezolanos. De hecho, siempre está bien marcado cuando en una parte está la presencia de venezolanos y está la presencia de los nacionales acá, de los chilenos. Ok, cuéntanos, desde tu experiencia, ¿qué le recomendarías a quienes han dado el paso de emigrar o lo piensan hacer? Desde tu propia experiencia, y resumido evidentemente, ¿no? Pero desde tu experiencia, ¿qué crees que se debería hacer? Mira, Julio, lo que yo he visto durante todos estos 4 años que he estado acá, las diferentes migraciones que han pasado, acá te puedo decir que Chile es un país que últimamente han emigrado de diferentes países. Los primeros que llegaron a través de un convenio de la presidenta Michelle Bachelet fueron los haitianos, un convenimiento que hizo con ese país, y los haitianos tenían la posibilidad de poder llegar acá a Chile. Estamos hablando, yo creo que en el año 2016. Después, con todo lo que pasó en Venezuela, llegó una gran diáspora venezolana. Cuando yo llegué, se podía decir que en esta ciudad, por decirlo en esta ciudad, menos de 600 venezolanos estábamos. Cuando uno se encontraba un venezolano en la calle, bueno, era bastante emocionante. Hoy en día, bueno, en todas partes, yo creo que pasa alrededor de los 5.000 en esta ciudad de venezolanos que deben estar. ¿Qué recomiendo de acuerdo a lo que yo he vivido? Cuando una persona decide salir, primero tiene que estudiar bien la idiosincrasia, la cultura, los climas. Hemos visto personas que llegan y no se adaptan al clima, porque como te dije anteriormente, aquí puede cambiar de un día para otro, de una hora para otro el clima. Puede amanecer con un buen sol y resulta que a las 2-3 horas está lloviendo, y 2-3 horas después está cayendo, el frío baja. Entonces, primero estudiar hacia dónde vas a ir, estudiar la parte de la situación económica, la estabilidad, la seguridad jurídica, y lo más importante es que traten de hacerlo de una manera regular o de una manera legal. Últimamente se han visto acá en Chile la entrada de venezolanos que estaban en los países vecinos, Ecuador, Perú, Bolivia, hasta el mismo Colombia, y con el asunto de los 2 años que tuvimos en pandemia, que estuvieron las fronteras cerradas de la mayoría de los países, Chile por supuesto no fue la excepción. Todavía existen ciertas restricciones para poder entrar, y lo más recomendable que yo puedo decir de todo corazón para la persona que decida salir del país es que trate de hacerlo de una manera regular. Es bastante incómodo, es bastante problemático para tú poder conseguir un trabajo, para tú poder estar libremente o transitar libremente sin que no estés realmente fichado,
que tengas que rendir cuenta a las diferentes autoridades, o que de un momento a otro puedes ser deportado porque entraste de una manera irregular. Entonces hay que hacerlo de una manera regular. Apostillar, el que es profesional, el que tenga hijos, apostillar todo lo que tú puedas apostillar, tal y cual como lo dicen en las redes sociales y a veces en nuestros hermanos que tienen su programa cómico, como John Harris, que dice que, bueno, que la persona que decide que tiene que apostillar todo, pues hasta el oficio que tenga tiene que tenerlo apostillado, porque eso de una manera u otra te va a servir. A veces cuando yo llegué, yo me traje todos mis documentos apostillados y resulta que había una controversia en el sentido de que para que yo entré como turista para hacer un cambio de visa para residente regular. Y resulta que para darme ese tipo de visa me decía que tenía que tener un contrato de trabajo, pero cuando iba a buscar un trabajo me decían que tenía que tener una visa. Entonces decía, bueno, ¿qué es lo que tengo que tener primero? Gracias a Dios que en ese entonces los empresarios o los empleadores, nosotros los venezolanos, nos veían como buenos trabajadores, personas decentes, emprendedores, y te daban la confianza y te podían expedir un contrato sin tú tener ningún tipo de documentación o una visa para poder trabajar. Eso lo vivimos mucho hace 4 o 5 años. Hoy en día, bueno, ya las condiciones han cambiado porque ya hay una nueva ley de extranjería y migración. Hay una ley recién aprobada ahora el año pasado y que ya está reglamentada, en donde lo que hicimos muchos en ese entonces ya no se puede hacer. Ya para tú poder entrar a Chile tienes que tener una visa solicitada en el país de origen. Y si tú entras con un tipo de visa de turista, como hicimos mucho, ya no puedes cambiar de estatus. Obligatoriamente vas a tener que salir o quedarte de una manera irregular, que no es lo más recomendable. Así es. ¿Cuál consideras que es el aprendizaje más importante que has obtenido en este tiempo que has estado como migrante? Yo creo que el mayor aprendizaje que hemos tenido durante estos años y estar en otro país es valorar lo que realmente tenemos, valorar nuestro país. Yo creo que nosotros tenemos que seguir esperanzados y seguir luchando por nuestra tierra. Estar acá y nosotros ser ahora, después que fuimos un país receptor de migrantes de todo tipo, desde la Segunda Guerra Mundial, que llegaron muchos españoles, portugueses, italianos, árabes, bueno, de todo, alemanes, y Venezuela los recibió porque así somos nosotros, tenemos un gentilicio de solidaridad increíble, y ver que ahora que nos ha tocado a nosotros salir por todo el mundo y que últimamente ya no somos bien recibidos y que países hermanos ahora nos pidan un tipo de visa para poder entrar, sabiendo que eso sería un ganar-ganar, porque la mayoría de los venezolanos que salen son profesionales, personas que tienen un oficio, que están capacitados para ejercer cualquier tipo de trabajo y poder aportar tanto al desarrollo y a la sociedad, al desarrollo, a la sociedad, todo. Entonces, vernos truncados, entonces quiere decir que tenemos que valorar lo que tenemos, valorar realmente, sentirnos en un país que muchas veces nos respeta porque somos sujetos de derecho como personas, pero sentir esa discriminación por el simple hecho de que ahora eres venezolano y que Venezuela ahora está a nivel mundial catalogada como uno de los países que más problemas tiene desde el punto de vista económico y social, y no respetar lo que tú eres, lo que tú has logrado como persona, como profesional, que vienes a aportar, que vienes con todas las ganas de estar como debe ser, legal. Yo desde que estoy acá, desde hace 4 años y medio, no he dejado de pagar mis impuestos, no he dejado de pagar mis imposiciones. Todo
lo que tengo que hacer desde el punto de vista legal, estoy completamente de acuerdo, no me niego. He estado trabajando desde hace 4 años y medio continuos, sin vacaciones. Acá yo no he tenido vacaciones. No se puede tener vacaciones cuando tú tienes que pagar todo. Y una de las cosas que también nosotros debemos tener conciencia es que en Venezuela, lamentablemente, bueno, nos acostumbraron a que todos los servicios eran subsidiados. Acá, cuando uno se encuentra en un país fuera de Venezuela, que tienes que pagar todos los servicios, que los servicios en unas partes son privadas, otras partes son del Estado, pero igual tienes que pagarlo, como el agua, la luz, el servicio de telefonía, todo. Entonces, todas esas cosas que veníamos de un país subsidiado y que ahora nos cuesta adaptarnos a eso, a que todos tienes que pagarlo. Bueno, ya después de 4 años sabemos, y esas cosas hay que realmente tener conciencia, y ojalá que en Venezuela se haga de una manera. Los servicios aquí funcionan porque está dentro de la parte privada y de la parte del Estado, pero a la medida, lo que tú consumes tienes que pagarlo. Ok. Aló, ¿me estás escuchando? Sí, te escucho, Julio, te escucho perfectamente. Okay, perfecto. Sí, bueno, eso es algo de lo que quizás han tenido que aprender muchos venezolanos a pagar los servicios, ¿no? Ahora, ¿piensas en algún momento regresar al país? Y de ser así, ¿qué condiciones crees tú que deberían existir para ese regreso? Bueno, Julio, yo no he vuelto a Venezuela desde que decidí salir de una manera este, de residencia. Ok. Tengo planes de regresar ahora en diciembre para ver a mi familia, para ver a mis hijos, para ver a mi gente, para sentirme en mi tierra, volver a sentir ese calor que, 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 que uno debe, o sea, sentir ese calor patrio o de nuestra nación, por decirlo así. Y las expectativas son muchas, pues gracias a Dios a los medios de comunicación, a las redes sociales, uno está al tanto de todo lo que sucede, del día a día, de lo que pasa en Venezuela. La comunicación con nuestros familiares, con nuestros amigos, nos ponen al tanto de tal cual con qué tanto ha avanzado o qué tanto se ha retrasado nuestro país. Las expectativas son muchas, ¿no? Se dicen que comparativamente cuando yo me vine, que tú tenías que hacer una peregrinación o una cruzada para poder conseguir cualquier alimento en cualquier supermercado donde te vendían el azúcar, el café, el arroz en las bolsitas o en las teticas, como decimos nosotros comúnmente, para poder tú tomarte un café. Dicen que hoy en día ya eso es diferente, que ya hay supermercados con los anaqueles full, pero que los precios están dolarizados, a pesar de que en este Así es. país no existe el control de cambio. Tú puedes conseguir el dólar americano o cualquier otro tipo de moneda internacional en cualquier casa de cambio, como tú lo quieras. Entonces, pero aquí la moneda nacional es el peso, a pesar de que todo fluctúa de acuerdo al estándar del dólar, pero me dicen que en Venezuela todo es dolarizado. Entonces, volver a tener ese impacto yo tendría que ver, porque cuando yo me vine todo era bolívares, a pesar de que estaban el dólar, pero todos los precios ahora están en dólares, me cuenta, inclusive visualizados en dólares. Entonces, es difícil, ¿no? Adaptarse o ver esa situación. Yo creo que las expectativas son muchas, pero más que todo el regreso tiene que ser, mi regreso es por mi familia, por ver a mi papá que tiene 84 años ya, Okay. por ver a mis hijos, que tengo más, ya voy a cumplir 5 años que no los abrazo. Entonces,
Y todo lo demás se verá del día a día. Voy preparado como para estar una pequeña temporada, porque acá yo soy un trabajador independiente, no tengo que estar, no tengo que pedirle permiso a nadie, excepto a las autoridades O migratorias. sea, ok. Entonces, regreso a Venezuela, Dios mediante, si no pasa nada de acá a diciembre, a mi Paraguaná, por supuesto. Claro. Cuéntame, ¿hay alguna anécdota que quieras compartir de tu vida allí? Bueno, anécdotas en sí, bueno, aquí nos ha pasado de todo. Desde que yo llegué, sobre todo hice adaptando. Yo puedo decir que hoy en día yo soy un trabajador independiente, pero no todo el tiempo fue así, pues. Desde que cuando yo llegué comencé a trabajar, a pesar, no tiene que olvidarse de todas esas categorías desde el punto de vista profesional que uno tiene. Cuando uno emigra tiene que venir preparado a trabajar Evidentemente. en lo que pueda, sobre Así. todo si llegas a estos países y cuando, por supuesto, con todas las expectativas y con tu carpeta en la mano o bajo el brazo, con tus títulos apostillados, cuando se te dé la oportunidad, perfecto, demostrar que tú estás capacitado para cualquier tipo de trabajo. Yo trabajé en un frigorífico, primera vez en mi vida que trabajo en un frigorífico. Un frigorífico son, como decimos allá en Venezuela, unos mataderos industriales donde pasan más de 500, 400, 600 ganados Ajá. al matadero a faenarlos y trabajé allí, pues. O sea, no manejaba cuchillos, pero sí estaba ahí. Ahí estuve aproximadamente casi 8 meses trabajando en la parte de mantenimiento, después que hacían todas esas faenas, limpiar, todo ese tipo de cosas. Después conseguí un trabajo en Telefónica, del cual tengo experiencia, porque yo trabajé muchos años con Movistar, como vendedor y como supervisor del área de ventas. Entonces conseguí un trabajo con la Telefónica One, que es acá, allí tuve aproximadamente un año. Después de eso, bueno, lamentablemente no me renovaron el contrato. A partir de ese momento comencé a trabajar de una manera independiente. Hicimos, a través de la pandemia también, llegó la época de la pandemia, tuvimos que reinventarnos, mucha gente se quedó desvinculado, sin trabajo, por la misma situación, cerraron las empresas, fue 2 años bastante duros y nos reinventamos un grupo de venezolanos, mi familia. Yo tengo una hermana que está acá con mi cuñado, su hija, y ahora tiene un nuevo bebé que es chileno. Y nos reinventamos y poner una pyme de transporte. Yo creo que, o sea, lo que aquí se denomina trabajar como transporte ejecutivo de Uber, con las Ah, ok. aplicaciones y con nuestra propia pyme también registrada para ofrecer ese tipo de servicio a empresas, a trabajadores, a los mismos venezolanos, a los mismos chilenos. Y gracias a Dios eso nos ha dado para poder sobrevivir hasta ahora y de trabajar de una manera, de una forma independiente. Tenemos nuestros autos propios, por decirlo así, los estamos pagando, pudimos financiarlos, lograr crédito a través de los ahorros que nosotros teníamos y a través de los bancos y por el mismo hecho de estar regular, de tener un tipo de visa, de tener trabajo, de cotizar, de tener todas nuestras imposiciones al día, pudimos sacar varios autos. Somos varios socios y cada uno tiene su propio auto y prestamos ese tipo de servicio. Y eso nos ha ayudado a trabajar de una manera independiente. Y lamentablemente en esta región es una de las regiones donde los sueldos son los más bajos comparativamente con la parte del centro. Acá, es como decir, como se dice, el que vive en Caracas y el que vive en el occidente. Los sueldos son comparativos. En la ciudad, en Santiago, puedes ganar hasta 3 o 4 sueldos mínimos, mientras que acá tú ganas un sueldo mínimo. Pero la ventaja son los costos. Acá tú consigues la comida, las verduras, las hortalizas sumamente económicas, aunque ya hoy en día te puedo decir que equitativamente los precios de los alojamientos sí están bastante iguales, tanto en la ciudad capital como acá. Yo creo que ha sido
por la llegada de tantos migrantes. Es un negocio para muchos locales, para muchos chilenos que tienen sus casas, hacer piezas o alquilar sus propias residencias, y eso se ha vuelto un negocio, ha aumentado. Cuando yo llegué, una casa tú la podías conseguir en ese entonces en 150.000 pesos, que serían como $180, o una pieza en 80.000 pesos, que serían $100. Hoy en día una pieza o una habitación te salen 150.000 pesos, que serán 170, $180. La diferencia que hay entre, o sea, como en todo país, de vivir en lo que se llama la parte de la provincia y la parte de la capital. Pero te decía que aquí en esta región, en esta ciudad, es una de donde los salarios son más estables desde el punto de vista del mínimo. A pesar de que existen ciertas empresas, pero todos te pagan el mínimo. Y lograr tener tu pequeño emprendimiento es una de las mejores cosas para tú poder irte desarrollando poco a poco. Aparte de si llegas a validar, si eres profesional y llegas a validar tu título o tu profesión, ya esa es otra forma, ¿no? Porque ya podrías buscar trabajo con un mejor estándar profesional, y por lo tanto acá los profesionales sí son bien remunerados, o sea, es valorado el trabajo de un profesional. De hecho, muchos médicos a través de la pandemia lograron primero pasar las pruebas, validar su título como médico cirujano primeramente, y ya están trabajando en diferentes hospitales, en diferentes ambulatorios, CEFAM, como le dicen acá, y comparativamente con el sueldo mínimo que gana cualquier trabajador, estamos hablando de son como 4 sueldos mínimos, 5 sueldos mínimos, Okay. el profesional. Al igual que cualquier otro profesional, pero difícilmente, por lo menos en mi caso, que yo soy abogado, para poder validar, no es que no se pueda, sí se puede, pero primero que tiene que ser en la Universidad de Chile, que es una universidad que hay que pagar el costo, estudiar 2 años, y después esperar, pues, presentar la prueba escrita, la prueba oral, y después esperar que la Corte Suprema de Justicia te pueda dar el fallo o validar tu título para poder litigar. De resto es difícil. Yo he tratado de meter mi currículum desde el punto de vista por la docencia, pero ha sido bastante difícil. O sea, mucho más fácil. Bueno, la pandemia ayudó para que los profesionales de la medicina, tanto enfermeros como médicos, pudieran obtener trabajo. Y hoy en día es diferente, pues ver el estatus que ellos tienen, están bastante estables desde el punto de vista económico, y todos aquellos que no, a través de sus pequeños emprendimientos. Acá, como en muchos países, ves venezolanos que ya tienen sus restaurantes, sus panaderías, poco a poco han ido, pero ha sido una lucha constante de muchos años. No es que llegaron de la noche a la mañana y se establecieron, no. Ha sido la constancia y tanto el apoyo de los mismos venezolanos, y también ir poco a poco incursionando en la parte gastronómica de la comida tradicional chilena. Entonces, todas esas cosas hay que irlas aprendiendo, pero todo se va dando paso a paso. Primeramente, constancia, perseverancia, dedicación y sobre todo paciencia. Así es. Oye, estamos ya llegando al final de la conversación del podcast. La última pregunta siempre está relacionada es sobre una canción que conecte a los entrevistados con el país, pero no necesariamente en esta época, en la actualidad, sino más bien que si hay alguna canción que te conecte con algún momento especial de tu vida en Venezuela, o sea, que al escuchar esa canción te lleva a ese momento particularmente. Bueno, Julio, de decir una canción particularmente, no, yo creo que Un género. el género es
la llanera, pues. O sea, de verdad que escuchar, recientemente estuvo por acá ahora que ya nuestros artistas pueden salir, han estado, no en esta región, pues yo estoy casi a 9 horas, 10 horas de la capital, pero en Santiago recientemente estuvo el Conde del Guácharo, Luis Silva, Reinaldo Armas, o sea, muchos artistas venezolanos, sobre todo del folclore. Y escuchar una música nuestra, llanera, o cualquier artista venezolano, eso te hace remembrar inmediatamente y trasladarte a Venezuela, pues. Entonces, la música llanera, por supuesto, yo la escucho todo. Y ahora, gracias a las redes sociales, con el Free Cover, que es Sí. es una producción que está dando muchos éxitos y que está apoyando, está en Miami, pero a través del YouTube llega rápidamente, y ver que esos venezolanos que están emprendiendo y que llegan y que nos nutren. Pues recientemente estuvo Ilan Chester en el último Free Cover, y eso nos hace remembrar, pero la música venezolana uno comienza a valorarla un poco más cuando uno está por estos países. Entonces, un pequeño consejo, permíteme, Julio, que uno le puede dar a las personas que todavía tienen planes de emigrar hacia los diferentes países, sobre todo para acá, para Sudamérica, es que primero tienen que llegar con todo el optimismo de poder adaptarse a una nueva cultura, hasta un nuevo lenguaje coloquial, porque los chilenos hablan de una manera que a veces tú, a pesar de que es el mismo castellano o el español, tú no los entiendes, porque tienen su forma, ¿no? Claro. Una forma bastante extraña. Pero lo más importante es llegar a adaptarse y buscar la socialización. En el caso nuestro, cuando llegamos, bueno, yo llegué hasta presidir una asociación civil de venezolanos, donde hicimos varias actividades, desde ropa, actividades sociales, médicas, con médicos venezolanos, médicos chilenos, todos esos patriotas o compatriotas que llegaban, que no tenían ningún tipo de orientación, agarrarlos y darles ropa, conseguirles trabajo, el estatus migratorio. Así tuvimos aproximadamente 2 años. Y entonces yo llegué a presidir esa asociación, que hoy en día es una fundación. Es una fundación, el pastor Esteban Fonseca, que siguió trabajando, y muchos venezolanos trabajando allí, y que siguen con esa labor social. Estoy un poco retirado porque, como bien es sabido, tú sabes que yo tuve el fallecimiento de mi mamá acá hace 2 años, en el 2019, abril del 2029, de abril del 2019, por una complicación. No fue COVID ni nada, sino se complicó, y fue bastante duro, y eso hizo que me retirara un poco de esas actividades sociales y dedicarme un poco más hacia la parte, por decirlo, dedicarme un poco más a mí y a mi familia, porque estaba dedicado 100% a la labor social todos los días, o sea, eran actividades, pero eso no quiere decir que estoy retirado, sino que dejé a un lado una pausa, existe una pausa. Sí, mi actividad como vocero principal, pero hemos seguido trabajando. De hecho, siempre se hacen actividades para poder ayudar a aquellos venezolanos que todavía no se adaptan y están acá. Entonces, eso es nuestra labor desde el punto de vista comunitario y social. Está bien, excelente iniciativa. Javier, muchísimas gracias por haberme concedido estos minutos hoy sábado, mediodía, que nos hayamos podido conectar para, bueno, escuchar tu experiencia desde que formas parte de la diáspora. Te agradezco muchísimo. Y si quieres, bueno, para concluir, decir algunas palabras, pues tienes toda la libertad. Oh, claro, Julio, por supuesto, primeramente saludarte a ti después de tantos años, que siempre hemos estado en comunicación por el chat, pero no habíamos tenido una conversación, y desde el punto de vista formal. De verdad que es un gusto poder comunicarme contigo, saber que estás haciendo algo, a pesar de que todavía continúas en Venezuela. Este es un aporte importante, ¿no? Dar las experiencias de muchas personas que están alrededor del mundo,
sus expectativas, cómo llegaron, cómo están, qué piensan hacer. Y yo creo que debemos seguir aportando. Lo más importante que todos tenemos que hacer es no perder las esperanzas, primero en regresar a nuestro país. Yo creo que esta experiencia que uno está teniendo alrededor del mundo de vivir en otro país, cuando nos toque regresar, va a ser ganancia importante para por nosotros seguir valorizando lo que tenemos y lo que somos, ¿no? Aquí, fuera del país, estamos demostrando que los venezolanos valemos mucho, que tenemos muchas iniciativas, que somos buenas personas, que queremos trabajar, que queremos hacerlo bien. No nos representa esas personas que lamentablemente están haciendo cosas malas, no nos representan, es una minoría, la mayoría está haciendo cosas importantes, nos estamos haciendo sentir, los artistas, los profesionales, las personas, acá, por lo menos acá en esta región, hay 2 sacerdotes venezolanos que están acá, o sea, maracuchos, por cierto. Entonces, sí, están acá desde hace muchos años y con ellos hacemos unas actividades sociales increíbles. Entonces, hacemos resaltar nuestro gentilicio. Hay grupos de danzas culturales que en las presentaciones dan nuestro folclore. Entonces, eso es importante. Cuando nos toque regresar, Dios mediante, que tiene que ser muy pronto, esperando que las cosas mejoren, por supuesto. Y esta experiencia va a servir de mucho. Yo creo que vamos a construir un mejor país. Cuando toda esta experiencia nos va a servir para las personas cuando nos regresemos, los 7 millones que estamos fuera, cuando nos toque regresar en las diferentes épocas que sea, pero va a ser para construir un mejor país. Eso es lo más importante. Felicitaciones a ti que sigues allá luchando, aportando poco a poco, y felicitaciones a los que están allá, que son esos son los verdaderos guerreros que han seguido y siguen dando la lucha para un mejor país. Así es. Sin embargo, a mí me parece, evidentemente, todos suman, los que estamos dentro y los que están fuera, pero hay una particularidad, esto lo he dicho en otra oportunidad, creo que 2 veces más, que a mí me llama muchísimo la atención y me gusta además el hecho de que ahora, gracias a ustedes, en el mundo nosotros somos conocidos. ¿Y qué quiero decir con esto? Venezuela tiene un recurso humano, talento, una forma de ser del venezolano, la positiva, quiero decir, no la viveza criolla, que esa también la hemos exportado, pero el talento, la creatividad, el tesón, la constancia, los niveles de preparación. Y eso era algo que estaba como muy dentro, además que hemos sido siempre muy chauvinistas. Ahora con ustedes fuera, y incluso científicos, artistas, escritores, se está dando un fenómeno, gente, cocineros, chefs, reposteros, que ahora nosotros estamos metidos en nosotros estamos en el centro del discurso a nivel mundial. O sea, nosotros, por ejemplo, ¿qué quiero decir? Nosotros hemos vivido un proceso durante muchísimos años de transculturización y nosotros siempre absorbimos desde el punto de vista gastronómico, por ejemplo, las comidas de otros lugares, también por la migración que vino de España, de Italia, de Portugal, la comida rápida norteamericana. Bueno, ahora resulta que en el mundo la gente sabe lo que es una arepa, una empanada, un tequeño, un golfeado, una cachapa, cochino frito, etcétera, etcétera. Correcto. Desde el punto de vista musical, yo que tengo toda la vida haciendo radio, a mí siempre, además impulsando y apoyando el talento venezolano de cualquier género, a mí siempre me pareció un sinsentido que en los grandes escenarios del mundo o en los grandes premios del mundo no hubiese presencia venezolana. Evidentemente esto no es solamente debido a la diáspora, pero ha contribuido muchísimo. Entonces el talento venezolano se ha exportado y eso también es muy bueno. Entonces ese es el lado que está muy relacionado con lo que te decía al principio del podcast, con lo que yo quería transmitir. O sea, hay una Venezuela que a pesar de haberse ido del país, hay otra Venezuela, mejor dicho, que está fuera de la frontera geográfica
y que está demostrando o que está mostrándole al mundo lo que nosotros somos, mucho más allá de las playas, de la montaña, de la nieve, porque bueno, eso nosotros Claro, no tenemos, nosotros no hicimos absolutamente nada para eso. O sea, aquí no estuviesen venezolanos, o sea, no estuviésemos nosotros, si no hubiesen puesto a japoneses o a chinos y el Salto Ángel sería el mismo, quizás hubiesen otras condiciones, pero o hubiesen puesto australianos, o sea, la nacionalidad no importa, la condición geográfica, la situación geográfica, nosotros no hemos hecho nada porque eso esté ahí, o sea, mira, pero Julio, sí, disculpa que te ataje ahí, o sea, tú tienes toda la razón y entiendo todo, pero de hecho te puedo poner un poco más de que ya los venezolanos se quedaron en el mundo, porque hay muchas familias que salieron, hay nuevos venezolanos que están naciendo, o sea, claro. que ya van a formar parte de ese país porque ya son nacionales. Ya yo tengo un Exacto, sobrino que es chileno, o sea, claro. nació acá y seguramente, quién sabe, a lo mejor se puede quedar acá y va a hacer su familia, va a estudiar, va a crecer. Entonces, y así como yo tengo un sobrino, hay muchas personas Por que han supuesto. dado a luz, que han nacido en otros países. Y lo otro, nuestra cultura, por lo menos acá, ya hay un campeonato establecido de softball, 4, 5, 6 equipos solamente, y hay una liga a nivel de Chile que ya se está jugando softball y béisbol. Entonces, ya el chileno, que es puro fútbol, que la mayoría que el deporte nacional es el fútbol, es como el béisbol para nosotros, en cualquier campo se juega. Entonces acá ya se está jugando, ya la gente está presenciando el encuentro de cómo se juega softball porque es mucho más fácil, pero ya escuelas pequeñas que se están formando para la iniciación del béisbol. Entonces ya vamos a tener el béisbol en estos países que costaba que llegara a Argentina, que llegara a Chile. Y así me imagino que el ejemplo será en muchos países. Así es, así es. Javier, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y bueno, de mi parte será entonces hasta una nueva oportunidad cuando estaremos conversando con otro venezolano que se encuentra en la diáspora.